constitucional de la Universidad de Brasilia. A lo largo de su carrera ha trabajado en importantes organizaciones gubernamentales de derechos humanos y de derechos de la niñez, como Save the Children en Suecia, la Organización Internacional del Trabajo y el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias en Viena, Austria. Actualmente coordina el programa de protección infantil en la oficina, de UNICEF en la República Dominicana. Vamos a darle entonces la bienvenida a Fabiana y luego estaremos con otra colega muy querida, nuestra querida doctora Brígida Sabino, que es una funcionaria de la Junta Central Electoral, también con vasta experiencia en estos temas del derecho al nombre y todo el componente de registro civil. Entonces, bienvenida, buenas noches e iniciemos con nuestra colega Fabiana. Adelante, Fabiana. Muchas gracias, Larissa. Colegas, ¿me escuchan bien? Buenas noches a todas y a todos. Espero que alguien me confirme si me escuchan bien. ¿Cómo va el sonido? Sí, se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias. Crismelvi, te pido que pongas mi presentación, por favor, para que la pueda ver en mi pantalla. Buenas noches, colegas y colegas. Como ustedes escuchan, yo soy Fabiana Gorinstein, soy especialista en protección infantil, responsable por el programa de mismo nombre aquí en UNICEF, en la oficina de la representante de UNICEF en la República Dominicana. Soy de Brasil, soy latinoamericana, vengo de un contexto cultural muy similar al de la República Dominicana, con muchas situaciones similares, ¿no? Lo que nos permite un poco compartir el contexto. Crismeldi, ¿si me puedes poner la presentación, por favor? Ahí está. Bueno, pasamos la primera página, por favor. ¿Ustedes ven la presentación? No, aún no. Entonces, bueno, vamos, Crismeldi, cuando tú puedes poner la presentación, te agradezco. Vamos pasando para que... Un segundito, por favor. Ok. Bueno, les doy algunos, antes de iniciar, mientras nosotros podemos pasar la presentación, les quería comentar, ¿no?, que el tema del derecho a la identidad es uno de los derechos que está en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es justamente la convención que brinda la parte central del mandato de UNICEF en todo el mundo. Nosotros como UNICEF tenemos el deber de apoyar a los gobiernos, a la sociedad, a las familias y a los propios adolescentes para que puedan acceder a todos sus derechos sin cualquier discriminación. Justamente hay un bloque de derechos, el 7 y el 8 de esta misma convención, que habla del derecho a la identidad y al derecho de que, y nosotros también le podemos decir como el derecho de ser visible y de conocer a su propia historia. Ese derecho simplemente habla que al nacer todos los niños y las niñas deben tener derecho a un nombre, a una nacionalidad y a conocer la historia de sus familias, ¿no? Para que ellos puedan existir en el mundo y saber sus antecedentes, porque eso es parte de sus derechos. Entonces, ese bloque de derecho es lo que queremos tratar aquí con usted hoy, con algunas recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos, de derechos del niño, han hecho para garantizar estos derechos en el marco del COVID. Entonces les comento que esos derechos, y ahí vamos avanzando mientras el inconveniente técnico se arregla, eso es parte de que en esta convención que yo les comentaba, hay una serie, esa convención, ella da respuesta a una serie de necesidades que todos nosotros tenemos como personas, como seres humanos, ¿no? Y hay necesidades que son físicas, como, o sea, acceder a agua limpia y a la sanidad adecuada,
tener protección contra la contaminación ambiental para poder respirar de manera adecuada, acceder a alimentación de buena calidad, a ropa de buena calidad, a tener un techo, un hogar, tener buena salud y efectivamente estar protegido contra las situaciones de maltrato, como la violencia, el abuso y la explotación. Gracias. Ahí puede pasar por esa que están las 3 columnas. Hay otras necesidades que son del orden social y cultural, ¿no? Como el conocimiento y el respeto de su idioma, religión y cultura. Esas son necesidades que tenemos como un conjunto de la sociedad en el grupo. Hay otras cuestiones del ambiente social y económico, o sea, tener el apoyo y la guía y conducción adecuada a nuestra etapa de desarrollo, tener acceso a juegos y amistades para desarrollar las competencias y habilidades sociales, tener reconocido su respeto a su privacidad, a su libertad, ¿no? Sin discriminación o prejuicio. Y hay otras necesidades que son intelectuales, psicológicas o emocionales, como ser parte de un ambiente familiar estable y amoroso, tener garantizado la sexoeducación, a información y estimulación apropiada a su edad y oportunidad de ser escuchado y tomado en serio de acuerdo a nuestra etapa del desarrollo. Para todos los colegas que trabajan, ¿no?, con la niñez y adolescencia en la primera infancia, ustedes vean que hay un progreso, ¿no? Hay un desarrollo que pasa desde las necesidades físicas más básicas y que se va encaminando, ¿no?, para que las necesidades intelectuales, psicológicas y emocionales sean también satisfechas. La próxima, por favor. Para responder a ese tipo de necesidades, ¿no? La sociedad internacional ha desarrollado un marco de derechos que, perdón, ahora tengo yo un inconveniente aquí con mi pantalla. Un marco de derechos que traducen esas necesidades y son justamente nuestros derechos sociales, económicos y culturales, o los derechos de protección, o los derechos civiles y políticos. Entonces, los derechos sociales, económicos y culturales son los derechos que no son individuales, que los ejercemos como sociedad. El acceso a educación que no es personal, es como parte de un conjunto. De la misma manera, el acceso a salud, a vivienda, a agua, alimentación. Tenemos toda una otra gama que son los derechos de protección, ¿no?, contra todo el tipo de violencia, el derecho a identidad y por fin los derechos civiles y políticos, los derechos clásicos, ¿no?, a la libertad, que dicen ser escuchado, libertad de expresión, protección de nuestra privacidad, etc. Entonces, eso es para demostrar cómo también la Convención ordena nuestra necesidad en grupos distintos de derechos. Puedes pasar, por favor. A la próxima, por favor. Ahí vamos centrando un poquito en por qué es importante el derecho a la identidad. Puede pasar, por favor. ¿Por qué estamos hoy aquí en un lunes a las 7:18 de la noche deteniendo sobre un tema, ¿no? El derecho a la identidad, él marca el inicio de una existencia legal. Él marca el inicio de una existencia oficial. Él dice, esta persona que nació en este día, en ese horario, que es hijo o hija de A o B, existe y tiene estas condiciones o estas atribuciones. Entonces, esa identidad y su comprobación por vía del registro, él muestra que ahí nace una relación entre un individuo y un Estado, ¿no? Y lo que dicen este grupo, ¿no?, de organizaciones internacionales, sistemas de Naciones Unidas, es que ese servicio que determina, que da la evidencia del inicio de este contrato entre el individuo y el Estado, debe ser visto como un servicio permanente, continuo y universal. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que sin ese inicio de vida, sin ese registro, sin ese contrato, básicamente muchos niños, niñas y adolescentes se quedan invisibles ante la sociedad. La interrupción de este servicio puede dejar a niños, niñas y adolescentes en una condición de invisibilidad que les va a presentar una posible desventaja en su vida. Puede pasar, por favor.
Y les comento que muchas de esas fotos tan preciosas son fotos dominicanas de nuestras iniciativas en el país. Entonces, ¿por qué siguiendo en el tema? ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros consideramos que el derecho a la identidad es el primer derecho o básicamente nos brinda o significa o tiene la consecuencia de cómo actuar como si fuera un pasaporte para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Primero, porque él contiene informaciones indispensables sobre quién es esta persona, ese individuo, ese ser humano que acabó de nacer. Entonces, en mi caso específico, yo soy Fabiana Gorenstein, yo nací en Recife, en Brasil. No, mi certidumbre, mi registro de nacimiento va a determinar dónde yo nací, mi filiación, el año del nacimiento, en mi caso 1974, va a decir cuál es la identidad de mi papá, de mi mamá, la nacionalidad de mi papá y de mi mamá, para que yo pueda acceder a los datos de mi familia. Además, ese documento me es indispensable para acceder a los servicios de salud y de educación. En la República Dominicana es indispensable para acceder a educación superior y a determinados niveles de educación que sin documentación no son necesarios. Y además, ese documento nos ayuda a niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra posibles situaciones de explotación y violencia, como por ejemplo un matrimonio, si ese matrimonio está abajo de la edad permitida por ley, una situación de trabajo infantil, si por acaso una persona intenta hacer que un niño o un adolescente trabaje por debajo de la edad legal. Y también ese documento es fundamental para establecer las cuestiones de acceso a justicia o de responsabilización por un eventual conflicto con la ley penal, ¿no? Entonces, para saber si la ley, por ejemplo, penal que va a incidir va a ser la ley penal juvenil o la ley penal de adulto, es fundamental tener el registro de nacimiento. Pasando, por favor. Además de toda esa protección que ese documento brinda en la niñez o en la adolescencia, la documentación es fundamental también en la fase adulta, ¿no? Para obtener la seguridad social, para obtener un trabajo digno en condiciones de trabajo decente, para comprar o probar un derecho a una herencia, ¿no? Para obtener una identificación, votar, ser votado, obtener un pasaporte. Y además, ese documento es fundamental para que los países puedan generar sus estadísticas vitales y hacer sus previsiones presupuestarias y de oferta o de demanda en los servicios públicos. Por medio de las estadísticas vitales, los países pueden prepararse para descentralizar sus servicios, ¿no?, públicos en una determinada área con base en el perfil y la demografía del local. Y eso está dado por las estadísticas locales basadas en nuestros registros civiles. Pasando, por favor. Bueno, ahí yo quisiera muy rápidamente compartir, porque ya no me queda mucho tiempo, algunas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la identidad legal en el tema durante el contexto del COVID. Esas recomendaciones no son hechas necesariamente para la República Dominicana, pero son hechas para todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas. Entonces, hay que hacer la aclaración de que algunas pueden ser adecuadas, otras pueden no ser nada adecuadas y hay que hacer ajustes y tomarlas, como se dice, con un granito de arena, y ir adaptando esas recomendaciones a la realidad de nuestro país. Entonces, la primera cosa que se recomienda hacer es elaborar una nota de orientación para proveer los servicios de registro durante la crisis. O sea, tener una comunicación permanente con la sociedad para que ella sepa lo que esperar. Además de tener esta recomendación, eso es un aviso de que mi tiempo ya está terminando, entonces yo voy a hacerlo muy rápidamente para dejar el merecido tiempo a nuestra querida doctora Brígida Sabino.
socializar esa nota no solamente con el personal con la sociedad, pero también con el personal interno que va a brindar los servicios. Las personas que están en la punta de los servicios, que están haciendo la asistencia al público, deben de ser el público prioritario para ese tipo de información, ¿no? Y siempre que posible realizar cambios temporales en los procesos de registros tales como ampliar la elegibilidad de quien puede notificar, o entonces en algunos países ellos han ampliado las personas que pueden hacer las notaciones, o sea, los puestos de notario de manera excepcional, sin dejar de tener en cuenta la manutención, el mantenimiento de la privacidad y de la confidencialidad como principios de cualquier modificación en los procesos. El próximo, porfa. Después, realizar algunos cambios temporales excepcionales para dar cuenta del periodo de emergencia por la pandemia. Acordar los procedimientos de verificación de la información en el futuro para que esos procedimientos sean lo más transparentes y verificables en el sentido para evitar una futura nulidad. Establecer procesos, exenciones para las personas que por una manera o por otra, en decorrencia de la pandemia, no puedan tener los documentos necesarios para realizar el registro. Ese punto siempre es muy fundamental cuando pasa una emergencia, ¿no? Por ejemplo, como un terremoto, un ciclón, un huracán, etc. Y muchas veces las personas pierden todo, pierden sus documentos, ¿no? Entonces, aquí es necesario ampliar el proceso para que la gente pueda buscar la documentación adecuada y tener acceso a sus registros, los registros que sean relevantes. Muchos países, ¿no? Lo que han hecho es hacer un preregistro de forma remota vía digital y después tener la confirmación de ese preregistro de manera presencial en el periodo que nosotros llamamos la pospandemia. Entonces, lo que aquí está por detrás de esa recomendación es precisamente adaptar los servicios a los medios digitales siempre que posible y permitido en la legislación nacional para efectivamente garantizar el acceso a los datos y garantizar que las personas puedan acceder a sus registros de identidad. El próximo, y creo que estamos casi ya finalizando. Bueno, aquí, ¿qué dice el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Identidad Legal? ¿No? Que por ser una pandemia, los registros de funciones van a tener un pico, ¿no? Justamente por la característica de la defunción. Entonces, que ya se sabe desde ahora que las defunciones, como no se van a realizar, no se van a registrar todas de una misma manera, de una misma vez, al mismo tiempo, esas defunciones van a aparecer en los sistemas de estadísticas vitales en el año de 2020 y 2021. Entonces, ese proceso de registro, ¿no? Que había una serie histórica de datos, va a sufrir impactos y va a ser reajustada continuamente en un periodo más largo de lo que era el esperado o lo que hacía usualmente en los otros años, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que el personal con otras funciones de registro reciba capacitación en las tareas básicas de registro y sepa cómo abordar la acumulación de registros tardíos, sean de nacimiento o de defunciones. Y otro tema que es muy relevante es limitar el contacto en persona y usar otros métodos, ¿no? Para aceptar certificados electrónicos o impresos. Y aquí me parece sumamente interesante, no sé el tema del cambio del modelo presencial al digital, pero también la preocupación con el personal que está en la punta en los servicios. Este personal debe de tener garantizadas todas las condiciones para poder trabajar sin infectarse, ¿no? Con una atención primordial a sus condiciones de trabajo. Aquí también el grupo de trabajo recomienda, o sea, revisar las reglamentaciones del registro tardío y otorgar las exenciones de costos para ese tipo de registro. Y por favor, o sea, la próxima.
También habla que hay que tomar todas las disposiciones en el post-pandemia para disminuir los cursos y los retrasos. Y por fin, seguir haciendo lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Informar al público sobre cuáles son los pasos para poder acceder a su documentación, a sus registros vitales, o sea, poder tener, sean de función de registro de nacimiento, divorcio, etcétera. En el momento que el país desescalona la situación de emergencia y regresa a una cierta nueva normalidad, el público tiene también que saber cómo se va a poder manejar esa demanda que quedó reprimida en esos meses que nosotros estábamos en el proceso de aislamiento físico. Porque además, o sea, mientras no tengamos una vacuna, se debe de seguir evitando las aglomeraciones de personal y queremos que las personas puedan acceder a su documentación civil de manera segura en la misma medida que tenemos que asegurar que el personal de frente esté en perfecta seguridad, ¿no? O sea, el personal de primera línea esté en seguridad. Por fin, o sea, lo que también tenemos que crear, y creen que en la República Dominicana lo hacemos muy bien, es una coordinación entre los servicios para que el personal de salud o el personal del servicio de salud sepa cómo orientar y brindar las informaciones para cómo poder la población pueda acceder a ese servicio en el periodo post pandemia. Pasando, por favor. Por fin, mi última recomendación es que no es el caso de la República Dominicana, ¿no? En otros países, mis colegas de UNICEF han identificado algunos grupos que han sido particularmente víctimas de situaciones de discriminación o de estigma en función de una contaminación temprana por el COVID-19. Entonces aquí solo lo que el grupo de trabajo hace es una alerta para la confidencialidad de los datos y estadísticas vitales del personal, especialmente en caso de una contaminación. Entonces, por ejemplo, si hubo una defunción en función de COVID, mucha atención para que ese registro no genere estigma o cualquier situación de estigma o de una respuesta a violencia por parte de la comunidad. Otra vez, eso no es el caso de República Dominicana, eso ha pasado en otros países y vale el alerta global. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, quería solamente agradecerles la experiencia, la invitación y decir que estaré con todos ustedes aquí para escuchar nuestra querida doctora Brígida Sabino y al final, en caso de que haya preguntas, estaré a disposición para contestarlas. Muchas gracias. Bueno, pues démosles las gracias a Fabiana con tan interesante exposición y tan actualizada y conectada con lo que estamos viviendo y además que nos trae reflexiones de experiencias que se han vivido en otros países de la región. Y eso es muy importante, pues nos hace tener como el escenario más claro de lo que se puede, de las cosas que se pueden replicar y cómo podemos seguir mejorando. Ahora vamos a darle paso a la doctora Brígida Sabino Pozo. Como les decía anteriormente, la doctora Sabino es una colega muy querida para todos los compañeros que trabajamos en el tema infancia. Ella es abogada, egresada de la Universidad Central del Este en el año 90, con experiencia en el área de Derecho Civil, notario público, desde el año 1990 y con especialidad en Derecho de Niñez y Adolescencia, actualmente cursando maestría en Derechos Políticos Electorales en la Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene doble titulación a través de la Universidad de Granada. A partir de su egreso se insertó en el ejercicio profesional de la carrera de Derecho en su hacer, ocupando funciones públicas en Junta Central Electoral, encargada de la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento en dicha entidad. Esto ha permitido acumular una vasta experiencia en el área de registro civil en la República Dominicana. También ella ha sido una aliada con otros organismos como las Naciones Unidas y
tiene la experiencia de haber desarrollado muchos operativos de apoyo para la restitución de este derecho del registro civil. Sin otro preámbulo, vamos a darle la entrada a la doctora Sabino. Y adelante, doctora. ¿Logró entrar la doctora Sabino? Larisa. Sí. Yo creo que pudiéramos avanzar con las preguntas en lo que resolvemos el ingreso de la doctora Sabino, que creo que no ha podido ingresar. Sí. Vamos a ir aprovechando el tiempo y hay algunas preguntas. Vamos a ver las que han llegado. Hay una persona que dice que su hermano va a cumplir 18 años en julio y aún no lo han declarado. Pregunta por los pasos. Esta pregunta era más bien para la doctora Sabino. Pasos para hacer una declaración tardía por un joven de 22 años. Jenny, ¿tú estás ahí? Parece que hay inconveniente. Vamos a ver cómo le damos entrada. Ya la doctora Brígida entró. Bien, doctora, ¿usted entró? Keira Lara. Adelante. Está bajo el nombre de Keira Lara. Ella escribió que estaba aquí presente. Sí, active el audio de la doctora Jenny, de nuestra licenciada Jenny, para que ella pueda responder las preguntas. Todos tienen el audio. Yo no se lo he quitado, ellos lo pueden poner manual. Está contestando la pregunta Jenny y dice que nadie la escucha. También hay 4 preguntas que le hicieron a través de este Zoom. No sé si a usted le aparece. Pablo Zuna. La veo en el chat. Sería bueno, porque tengo la licenciada Jenny para responder y no tiene el audio. No la escuchamos. Vamos a ver. No veo a Jenny para ver qué sucede. Vamos a ver. Ahora sí, buenas noches para todos y todas. ¿Se me escucha ahora? Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, sobre los requisitos para la declaración tardía, podemos responder
a la persona que pregunta que los requisitos son si se trata del hijo de la declaración, si se trata de la declaración del hijo de la madre, los requisitos son cédula de identidad y electoral de la madre, y si es extranjera, la cédula de identidad para extranjero o su pasaporte. Y si no lo es, se registra entonces en el libro de extranjería, siempre que el nacimiento haya ocurrido a partir del 18 de mayo del 2007. Y además de eso, se necesita el certificado de nacido vivo, que es el certificado que emite la clínica u hospital donde ocurrió el nacimiento. Creo que hay contexto, sin embargo, la doctora Brígida podrá abundar más sobre esto. La doctora Brígida está bajo el nombre Keira Lara o Keira Sabino. Si puedes ubicarla, Crismeldi, porque ella está hace rato, está en línea. Ok, la estoy buscando para... Se ha colocado en el chat las informaciones que se han solicitado. Vamos a ver si vamos a ver si le damos entrada a la doctora y resolvemos estos temas técnicos para que continuemos. Mientras tanto, como les dije, pueden ver en este chat los pasos que se han ido compartiendo para presentar a la oficialía del Estado Civil correspondiente. Ya puede hablar la doctora Sabino. Adelante, doctora, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? Ya sí. Perfecto, ¿me están escuchando? Sí, doctora, adelante. Bueno, buenas noches. Esto es en vivo y a eso se deben los errores técnicos o los baches técnicos. Bueno, agradecía a Larisa la presentación, a Fabiana por tan brillante exposición. La parte que me toca es hablar un poco de las medidas que ha tomado la Junta Central Electoral a raíz de la declaratoria de urgencia por motivo de la pandemia COVID y cómo impacta todo esto el registro civil y muy esencialmente el registro de nacimiento oportuno. Cabe señalar que para el día 23 de marzo la Junta Central Electoral acogió la declaratoria de urgencia decretada por el Estado mediante su decreto 137-20 de fecha 23 de marzo. En ese momento se decidió cerrar las operaciones de las oficialías del Estado Civil en sentido general y de las demás dependencias de la Junta Central Electoral expedidoras de documentos. ¿Qué cosa ha estado pasando y cómo afecta todo esto el registro civil y muy esencialmente el tema que nos toca trabajar juntos? La cantidad de niños y niñas que pudieran haber nacido durante este periodo y la imposibilidad de poder ser inscrito en el registro civil. Hice el esfuerzo de conseguir algunas informaciones para que tengamos una idea de cuál ha sido la afectación que se ha dado en el registro de nacimiento a raíz de la declaratoria de urgencia de la pandemia. Y tomando los números que me suministra una colega del Ministerio de Salud, y esto no significa siquiera que sea el total de la afectación, toda vez que muchos de los registros que se llevan a la plataforma digital del Ministerio no han podido ser subidos en línea por las mismas circunstancias que tenemos de la pandemia. Pero cuando vemos los datos que nos suministran los hospitales y los que nos suministran las clínicas privadas que se encuentran en línea en el Ministerio, tenemos aproximadamente unos 38.390 nacimientos,
de niños y niñas desde febrero a la fecha. Esto quiere decir que realmente nos queda un gran reto por delante y hay un gran trabajo que hacer. La Junta Central Electoral reabrió las operaciones de las oficialías en fecha 23 de mayo, instruyendo a los oficiales de Estado Civil levantar los actos del Estado Civil correspondiente a todo su universo. De manera muy esencial, le dio directrices claras de cómo manejar los registros de nacimientos que ocurrieron durante este proceso en los hospitales y en las diversas clínicas privadas, acogiendo al decreto presidencial de la declaratoria de urgencia y interrumpiendo el plazo del vencimiento de las caducidades para que los registros fueran oportunos. Quiere decir esto que todos los niños nacidos a partir del decreto del presidente del 23 de marzo a la fecha van a ser registrados de manera oportuna por los oficiales del Estado Civil. Esto se traduce en un gran bienestar para los niños y niñas que nacieron en esta época y especialmente para su familia. Todos sabemos los inconvenientes que trae consigo el tener que hacer un registro tardío. Sin embargo, no solo se afectaron los registros de nacimiento, también es importante decir que se afectaron los registros de defunciones y que de los registros de defunciones vinculados a los registros de nacimiento también se provocan afectaciones para el tema del registro oportuno, porque si una madre fallece, se requiere el que la madre haya sido registrada o por lo menos que tenga el certificado de defunción expedido por el centro para poder registrar el niño. O sea que la afectación de el no registro de las defunciones también crea una afectación. Y como bien decía Fabiana, todos sabemos que el derecho al nombre es un derecho fundamental, pero por demás es un derecho que abre la puerta hacia los demás derechos. Y esto, el hecho de que no estemos registrando a los niños y niñas de manera oportuna, sin lugar a duda, que va a crear una afectación de otros derechos, esencialmente del derecho a la salud, toda vez que muchos niños se han visto impedidos de poder tener el acceso a un seguro o a un servicio de salud de calidad por no poder haber sido registrado en su momento. Cuando hablamos de la cantidad de registros que se han dado en este momento y que además aclaramos que no es el total de los registros de los nacimientos que se hayan podido dar en esta época, tenemos entonces claro que por delante tenemos un reto enormemente grande y un desafío para todos los que trabajamos el tema. Sin embargo, me voy a dedicar a señalar un poco las medidas que ha tomado la Junta para ver cómo agilizamos en el proceso. La Junta le instruyó a los oficiales del Estado Civil, como les decía, el hecho de que seamos respetuosos con el manejo de los plazos, habiendo suspendido el plazo, ese decreto, los plazos administrativos, pero por demás, la Junta le ha hecho observaciones precisas a los oficiales del Estado Civil respecto de cómo manejarse tanto a lo interno de la institución para preservar la seguridad del personal, como hacia afuera para preservar la seguridad de los usuarios. Se ha creado un protocolo para la recepción de los documentos y para la atención a los ciudadanos. Todos los ciudadanos deben tener y deben ir con su mascarilla. El personal de la Junta también está dotado de las herramientas necesarias, por lo menos las fundamentales, para evitar el contagio. En cuanto a los sistemas automatizados del registro civil, se ha estado trabajando y ya casi en la totalidad de las oficialías se ha podido habilitar para que estos registros no caigan en un registro tardío por tema de la plataforma tecnológica. Se ha adaptado la base de datos del registro civil para que esos registros se puedan recesionar sin que caigan como un registro tardío de nacimiento. Y ya en casi todas las oficialías del país realmente se está trabajando y los registros se están incluyendo de manera oportuna. Un tema interesante es, hicimos una sugerencia a la Dirección Nacional de Registro Civil
respecto de aquellas oficialías que tienen hospitales productores de una gran cantidad de nacimientos, para que veamos la posibilidad de poder abrir 2 libros a la vez, de manera tal, porque además de los hospitales, estas oficinas grandes tienen también una cantidad de centros médicos privados a su alrededor que generan registro oportuno de nacimiento, por lo que el cúmulo es muy, muy alto. Para algunas oficialías, como es la segunda del Distrito Nacional, Santiago, Los Minas, y hicimos una recomendación a la Dirección Nacional de Registro Civil para que pudiéramos abrir 2 libros a la vez, sin que esto pudiera crear un inconveniente al ciudadano, y administrativamente es un procedimiento que en la Junta se puede utilizar, y es abrir un libro 1 y un libro 1B o un libro 1A, de manera tal que pudiéramos tener una parte del personal trabajando en 2 libros a la vez y poder dar mayor respuesta a la demanda que tenemos. Y esto empezamos a implementarlo en la Tercera de Santiago. La Tercera de Santiago es una gran productora porque tiene el gran hospital y tiene otros centros médicos privados alrededor de esta oficialía. Estamos allí trabajando con 2 libros. Tenemos un libro abierto con un literal B. Entonces tenemos el personal de las delegaciones totalmente integrado a las oficialías. Esa fue otra de las decisiones que se tomó para avanzar hacia la resolución del gran problema que tenemos, es que todo el personal que está adscrito a las delegaciones está en este momento en las oficialías realizando la labor de registro de nacimiento oportuno. Ya hemos avanzado un poco, verán ahorita que para el poco tiempo que tenemos, hemos avanzado y tenemos una gran cantidad ya de registro levantado. También hemos establecido el horario de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, de manera tal que se pueda brindar en la mayor cantidad de horas el servicio a los ciudadanos. Esto siempre resguardando todas las medidas de seguridad que las instituciones de socorro, de servicio de salud han establecido para manejar esta pandemia. También la Junta ha decidido de manera puntual, que todos aquellos ciudadanos que por alguna razón se le ha hecho un poco difícil adquirir o acceder nueva vez al certificado de nacido vivo, que por alguna razón lo perdieron, estaremos coordinando con el equipo de DGP, con el equipo que motoriza toda estación alrededor del registro oportuno, para que los chicos se involucren en el apoyo de socializar con las familias las informaciones, pero además de colaborar con el personal de la Junta, como lo venían haciendo desde los hospitales, para que podamos viabilizarle a los ciudadanos que hayan extraviado su documento la facilidad del certificado de nacido vivo para poder registrar al niño sin que el ciudadano tenga que dar varios viajes al centro de salud. Y eso ya en los próximos días vamos a estar trabajando, Larisa, con ustedes, y será un gran aporte, además de hacer el tema de las llamadas constantes a los ciudadanos que han dado a luz para que se acerquen a la oficialía, garantizándole por demás la seguridad de que su salud va a estar cuidada. Se han establecido lugares de desinfección, se han establecido los dispensadores con manita limpia y se ha creado todo un protocolo alrededor del proceso para resguardar la salud del personal y la salud de los ciudadanos. Hay un tema porque aún cuando hemos avanzado hay aún dificultades en algunos aspectos, y veía un mensaje que compartíamos en el grupo que tenemos de alguien que decía que no se estaba dando el servicio que se decía que se estaba dando, y ciertamente hay oficialías que no han podido brindar el servicio, pero no han podido brindar el servicio porque tenemos dificultades con otras instituciones que son soporte del registro civil y que todavía no están brindando servicio a la población, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales. Tenemos oficialías que no tienen libros aperturados. La apertura de los libros es un requisito obligatorio de ley para poder registrar a los nacimientos. Sin embargo, tenemos oficialía, tal es el caso de Barahona,
que no tiene el libro aperturado para iniciar el protocolo de trabajo. Sin embargo, estamos haciendo los aprestos para que se autorice el juez que le corresponda, que podamos hacer los registros y quizá posteriormente poder ir a llevar a aperturar el libro, o que él nos recomiende cómo lo podemos hacer o alguna solución para que allí se empiecen a brindar los servicios, y así tenemos otras delegaciones, otras oficialías, pero se está haciendo todo lo propio para que todas las oficialías estén brindando el servicio. Veía también el tema de que no se estaba brindando el servicio de los reconocimientos. Es posible que en alguna oficialía no se esté brindando el servicio de reconocimiento porque se le esté dando prioridad, que es lo que se ha decidido, tanto a los registros oportunos de nacimiento como a los registros de las defunciones, porque también tenemos un gran subregistro de las defunciones y también muchos ciudadanos reclamando el que se les registren las defunciones de sus familiares fallecidos para acceder también a algunos derechos que a través de esta defunción van a demandar de diversas instituciones públicas. O sea, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, faltan muchas cosas por hacer. Esto es un acompañamiento que debemos hacer nosotros como estructura que ha estado empoderada en estos últimos años de todo este tema de registro civil y sobre todo del registro oportuno, y creo que lo podemos lograr. Grandes desafíos tenemos, es el gran desafío que tenemos, y para mí el mayor de todos sería poder volver a restablecer el servicio a través de las delegaciones, sabiendo que no hay forma de tener el registro más cautivo y más efectivo que a través de esa estructura que funciona en los hospitales. Pero estamos conscientes de que en este momento se hace imposible restablecer este servicio por las condiciones que todos conocemos. Entonces es un gran desafío que tenemos. Podemos ir quizá nosotros como grupo analizando cuáles cosas podemos hacer o recomendar para ir reabriendo de manera escalonada quizá una propuesta interesante a la Dirección Nacional del Registro Civil que surja de este equipo de trabajo, para ver cómo podemos devolver ese servicio a los hospitales, que sería la parte esencial que nos faltaría para seguir avanzando hacia el registro oportuno. Y en este momento no quisiera hablar de números, de valores. Vale decir que nosotros cerramos el año 2019 con muy buenos números, y que ya al mes de febrero del 2020 llevábamos muy buenos números. Estábamos en un 82% de cobertura cuando todo esto empezó, lo que significaba que este año iba a ser un año próspero para el registro oportuno. Y yo digo iba porque ha sido interrumpido el servicio, y la interrupción del servicio sin duda va a retrasar los resultados esperados. Ahora bien, si todos nos unimos y convertimos este mal momento que estamos viviendo en un reto y un desafío para crear de alguna manera una fortaleza extrema alrededor del registro civil, que podamos garantizar que cuando vuelva a tocar algo de esta naturaleza a nuestro país, que ojalá jamás no toque, entonces nosotros tengamos la capacidad de poder hacer lo que han hecho otros países, porque el registro civil se ha visto afectado en todos los países donde la pandemia ha atacado fuertemente, y esencialmente tanto en el registro oportuno como en el registro de defunciones. Sin embargo, algunos países no cerraron el servicio totalmente y paulatinamente fueron brindando un servicio a través de citas vía en línea, a través de servicio, como decía Fabiana, un preregistro, y se garantizó de alguna manera el servicio. Entonces, este mal momento nos debe invitar a nosotros a que creemos alrededor del registro civil una fortaleza única, que cuando vuelva a pasar esto, nosotros tengamos ya diseñado una estrategia que nos permita seguir brindando los servicios y cuidar la salud de la gente y la salud del personal que brinda los servicios. Le comento un poco de lo que hemos avanzado o de lo que hemos logrado, para no llamarlo avance per se, porque sería lo que hemos logrado registrar desde el 22 de mayo que la Junta reabrió sus operaciones, y según la información que me da la doctora Dolores Fernández, directora nacional de Registro Civil, al momento hemos registrado 2.556 niños de manera oportuna.
A mí me parece que para hacer una semana, menos de una semana de servicio, es mucho. Y es bueno, eso me dice que nosotros podemos avanzar hacia la resolución de una gran cantidad de esos casos, quizá en muy poco tiempo, con una buena estrategia que podamos llevar de respuesta a la población. De esos registros, 16 son de hijos de madres extranjeras, que también es otro reto que tenemos. Nosotros sabemos que muchas de las extranjeras dan a luz y luego que salen del hospital es muy difícil tener contacto nueva vez con ella. Entonces, no sé cómo podríamos articular alguna acción con el Ministerio de Salud, con los servicios de salud, con los hospitales, donde tenemos las delegaciones, para ver si en algún momento estas mujeres regresan por algún servicio y nosotros podemos capturarla en ese momento para hacer que se registre ese niño. Porque si no, ahí nosotros tendremos una escapada de una cantidad de niños y niñas que se nos quedarán sin la cobertura del registro, a pesar de los esfuerzos que estemos haciendo para lograr que podamos registrarlo. Eso un poco de las medidas que ha tomado la Junta, eso un poco de los números que tenemos como reto para trabajar de cara a los datos que nos da la Dirección de Estadística del Ministerio, y veo que podemos avanzar hacia la resolución tomando en cuenta los datos que nos da la Dirección Nacional del Registro Civil de la Junta Central Electoral. En un momento breve, creo que perdí un poco de tiempo con el tema de la conexión, pero brevemente voy a recordarles que para el registro oportuno, que siempre será el más fácil, será el más óptimo, el de mayor valor, lo necesario es simplemente que la madre tenga su certificación, su certificado de nacido vivo en las manos, la copia de su cédula si la tuviera, en el caso de las extranjeras, su pasaporte, y en muchos casos ni siquiera es obligatorio el documento de identidad, porque se toma para las extranjeras como base la información que contiene el certificado de nacimiento, y que en el caso de que la madre sean casadas, pues deberán aportar su acta de matrimonio. Cabe decir que si se le hace difícil conseguir el acta de matrimonio, bastará con que lleven la información a la oficialía del Estado Civil a la hora del registro, para que antes de levantarle el registro se pueda rastrear en el sistema de la base de datos de la Junta Central Electoral el folio de ese matrimonio y poder imprimirlo y anexárselo a su registro de nacimiento. En caso de que no sean casadas y el padre quiera ir a hacer su registro de nacimiento, solo tendrá que llevar la cédula a mano y bastará con esto para que su hijo quede reconocido y se le transfiera de manera inmediata la afiliación del padre. En estos momentos difíciles en que vivimos, sobre todo con los temas de registro civil, cabe señalar, y es mi última solución o mi último aporte o recomendación, es que si todos nos ponemos de acuerdo, de esta tragedia podemos sacar una gran reflexión y un gran resultado. No en vano se ha dicho por muchos años que las crisis son el motor del desarrollo, y yo creo que lo que hemos vivido nos ha demostrado que el registro civil dominicano no está preparado todavía para dar respuesta en casos extremos, y nosotros, un grupo de actores que hoy estamos trabajando el tema, creo que es importante que nos sentemos y analicemos cómo podemos fortalecer de manera digital la estructura tanto del registro civil como de los hospitales, con la finalidad de que si volviese a ocurrir algo como esto, nosotros podamos tener algunas fórmulas o vía para dar respuestas a los ciudadanos y dejar el cumplimiento de la ley de tener inscrito al niño inmediatamente después de su nacimiento, tomando en cuenta, y en muchos de los reclamos que hemos recibido de los ciudadanos en estos días, es cuántas diligencias se le ocurre a un padre o necesita un padre hacer a favor de un hijo después de su nacimiento, que se le ven limitadas por no tener un acta de nacimiento. Entonces, aún con la pandemia, y seguro de que es preferible salvar la vida de la gente antes que salvar el registro, pero sí podemos darnos el espacio para reflexionar
y nosotros poder ir pensando en crear un protocolo que se pueda convertir en un documento definitivo para los registros civiles, no solo a nivel de la Junta Central Electoral, sino también en la estructura hospitalaria para los registros civiles, porque el fortalecimiento del registro civil de manera digital es imperioso en este momento para poder dar respuesta. Cuando buscaba información sobre qué estaban haciendo otros países, encontré información interesante de países que realmente han ido dando respuestas a sus poblaciones y no cerraron el registro civil de manera definitiva, sino que se mantuvieron dando el servicio básico del registro de defunción y el registro de nacimiento, tomando en cuenta que en estos momentos de pandemia son los dos registros fundamentales que provocan afectación a las familias dominicanas. Entonces, los invito, me presto a que en algún momento podamos sentarnos en la mesa de discusiones con el apoyo de UNICEF y con la experiencia que tienen nuestros socios de UNICEF manejando registros civiles difíciles, caminando por el mundo. Creo que nosotros de este mal momento podíamos sacar una experiencia interesante para fortalecer el registro civil dominicano. Bien, muchísimas gracias, doctora Brígida, por su brillante exposición. Nos esclarece a todos, nos hace ver claramente como que todo el esfuerzo que ha hecho el país para tratar de ser lo más eficiente dentro de todo este complejo proceso. Yo le voy a dar el paso a nuestra compañera Jenny Lozaga, abogada del equipo de la Dirección General de Programas de la Presidencia, para que pase ya la parte de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que ya han ido saliendo. Jenny, adelante. Gracias. Felicitar tanto a Fabiana como a la doctora Brígida por las excelentes exposiciones que han hecho durante esta noche. Saludar a todos y todos los amigos y amigas que están por el Facebook, y desde ahí tenemos varias preguntas. Dice la primera: mi hermano va a cumplir 18 años en julio. No lo han declarado. ¿Cuáles son los pasos? Eso como que es una pregunta para mí, Jenny. Así es, doctora. Sí, es interesante hacerle saber al ciudadano que es imprescindible tener el certificado de nacido vivo, la constancia de nacido vivo. En caso de que haya nacido en un centro de salud, sería el del hospital. Si no nació en un centro hospitalario, tendríamos que acudir al alcalde pedáneo de la comunidad o a la partera para que nos haga la certificación y les pida la certificación del nacimiento, donde habrá de recoger toda la información relativa a ese evento. Deberá tener a mano la copia de la cédula de la madre, copia de la cédula del padre, si el padre va a participar de la declaración para transferirle los derechos de filiación. Deberá aportar el certificado de no bautismo de la iglesia. En algunos casos excepcionales, las oficialidades no lo requieren, otras lo siguen requiriendo porque los tribunales lo siguen exigiendo. Deberá buscar la certificación escolar y aportársela a su expediente porque se trata de una persona mayor de 16 años. Se dirigirá con estos documentos a la oficialía del Estado Civil correspondiente. En la oficialía del Estado Civil correspondiente le harán una comunicación e irá al centro de cedulación a hacerse la captura de datos biométricos para fines de declaraciones tardías de nacimiento, y ahí tenemos listo el expediente. En el caso de que la madre se encuentre fallecida, entonces si no ha sido registrada en el Estado Civil, en el registro civil, deberá aportar también la certificación o del hospital, si la tuviere consigo todavía, o en su defecto deberá acudir nueva vez al alcalde pedáneo para que le haga una certificación de constancia de fallecimiento de esa madre, la cual deberá ser legalizada por el ayuntamiento correspondiente, y este documento le servirá para sustituir el acta de defunción registrada en la oficialidad del Estado Civil. Cabe informarle que este procedimiento solo tiene valor legal
para fines de registro tardío de nacimiento, que para cualquier otra diligencia legal, la defunción deberá ser registrada debidamente en la oficialía correspondiente. La otra pregunta que tenemos dice, ¿qué se hace cuando el niño o niña nace fuera de los servicios de salud? Bueno, ahí también había una parte de esa respuesta. Cuando el niño o la niña nace fuera de los servicios de salud, por lo regular, es porque ha nacido en una comunidad rural o semirural. En este caso, bajo la asistencia posiblemente de partera. Entonces, esa partera tendrá que emitirle un certificado, una certificación, una constancia, un documento que pruebe que ella realizó ese parto. Esa certificación debe tener correctamente, sin tachadura y sin borradura, la fecha del nacimiento, el nombre de la madre, la cédula de la madre, el sexo de la criatura, y posteriormente esa certificación deberá ser validada por la certificación de un alcalde pedáneo, que además deberá ser certificada por el ayuntamiento. En este caso, esos documentos, al igual que los anteriores, junto a todos los demás documentos, se depositan en la oficialía del Estado Civil, recordando que si el futuro inscrito tiene menos de 16 años, hay algunos documentos que no tendrá que hacer esfuerzo por conseguirlo porque no pasan a una depuración profunda como se hace con los mayores de 16 años, pero sí deberá completar su certificación expedida por la partera, por el alcalde. En muchos casos las parteras han fallecido y la gente acude a los alcaldes, y con este documento se le valora y se le recibe su declaración tardía de nacimiento. Doctora, nos preguntan, ¿qué tiempo se tiene estipulado para que sean oportunos los nacimientos ocurridos durante el periodo de pandemia? Fíjate, la respuesta para el ciudadano es que a partir del día 23 de marzo, que el presidente de la República, mediante el decreto 317, creo que 317 o 371, emitió la declaratoria de emergencia nacional. A partir de ese momento, todos los nacimientos que han ocurrido bajo esta declaratoria de emergencia se reputarán como nacimiento oportuno. Recordemos que la Junta, incluso cuando hizo la publicación de la suspensión de los servicios, aclaró que en ese mismo momento, ese mismo día y a esa misma hora quedaban suspendidos los plazos. Entonces quedan suspendidos los plazos, se empieza a tomar el plazo a partir del momento en la declaratoria de emergencia, o sea que a partir del 23 todos los nacimientos que han ocurrido en el territorio nacional son nacimientos que van a ser registrados de manera oportuna. Al igual que las defunciones. Ok. También nos preguntan, doctora Brígida, una señora tiene 4 hijos, no está declarada porque su madre no lo está y sus hijos por ende tampoco. Quieren saber los pasos para declarar a las madres, a las abuelas y por consiguiente luego a los niños y niñas. Aquí tenemos el gran cuello de botella, que es como le llamamos los registradores. Aquí está el entaponamiento. Cuando venimos con una familia de generación en generación carente de registros civiles, es un tema un poco más complejo y más difícil, porque recordemos que el primer documento que exigimos para hacer un registro de nacimiento es el documento de identidad de la madre. Entonces, en este caso, tendríamos que acudir a declarar a la madre primero, inicialmente, verificando incluso si esa madre de esa madre está registrada y tiene cédula, para entonces iniciar el proceso de documentación de la madre y posterior terminemos de documentarla a ella, entregarle su cédula, entonces proceder a registrar a los hijos. Es importante que a esta familia, Jenny, si tienes, si hay alguna forma de darle respuesta, le pasemos los teléfonos donde pudieran contactarnos o tanto al equipo de ustedes como al equipo nuestro para poder ayudarle, porque si se convierte
en un registro un poco complejo y un poco más difícil cuando tenemos estos registros en familias que vienen careciendo de documento de identidad de una generación a otra. Así es. Doctora, también tenemos un caso que nos plantea, nos dicen, 2 niños quedaron huérfanos de padre por VIH. La madre tiene afectación de salud mental y estuvo no localizable por varios años. Los niños están con la abuela desde muy pequeños. La señora fue localizada y orientada para realizar el registro, pero en el papel de nacido vivo el nombre era distinto, ya que no estuvo declarada para esa época. Se objetó y cuestionó la identidad de la señora, por tanto los niños no han podido ser declarados. ¿Qué institución puede acompañar a esta señora para lograr el objetivo de garantizar el derecho de estos niños? Bueno, ahí nos toca a nosotros, Jenny. Seguimos teniendo nosotros el paquete en nuestra bandeja. Ahí tendríamos que ver, tenemos el tema de registro tardío que coordinamos con DGP y este equipo que trabaja apoyando a las familias con el tema de las documentaciones. Es evidente que posiblemente ya necesite un acto notarial, esto tiene un costo para la población, pero sabemos que desde la estructura de registro tardío que trabajamos en coordinación en todo este proyecto de fortalecimiento al registro civil tardío y oportuno, entonces podemos darle respuesta. O sea que ahí es interesante también viabilizarle a esa familia la posibilidad de tener contacto con alguno de los actores que coordinan el tema del registro tardío de nacimiento, tanto de DGP o de la Junta Central Electoral. En momentos anteriores, durante la jornada, había algunas coordinaciones donde se le facilitaban los servicios de los notarios sin que los ciudadanos tuvieran que pagar. Eso es una parte que la podemos ver ya con el equipo de registro tardío de DGP. Sería bueno, Jenny, quedarnos con la información de esa familia. Es un tema que pudiera resolverse fácilmente porque la abuela, si la madre está en condiciones no aptas para ir a hacer el registro, la abuela puede registrar como tercero. Muy bien, ahí le respondimos a la señora Liris Castillo, también recordarle que puede acercarse a cualquier oficina de CONANI, donde también se le puede asistir. Por el Zoom, por el chat del Zoom, vamos a estar pasándole los teléfonos para que pueda también contactarse. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento, pero antes de pasar a la... Algo que olvidé decir, Jenny, es un detalle interesante porque también está íntimamente y estrechamente vinculado con el tema de los registros oportunos, y es que también la Junta restablecer todos los servicios, restableció los servicios de entrega de duplicado de las cédulas de identidad. Entonces, todas las juntas electorales o los centros de cedulaciones de los municipios cabecera están brindando el servicio de cedulación en hora de 8 de la mañana, 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. O sea que la gente también puede tener la información de que ya puede acercarse a buscar su cédula. Muchas personas se acercaban a nosotros diciéndonos que la cédula se le había extraviado y que no tenían forma de conseguirla. Ya este servicio está disponible y los ciudadanos pueden acceder a él. Muy bien, entonces para un poco puntualizar, todas estas situaciones donde hay niños y niñas que no estén registrados, también todas las madres y padres pueden dirigirse a cualquier oficina de CONANI y pueden llamar también al departamento jurídico de esta institución, que es el 809-567-2233. Así que también por ahí pueden recibir asistencia de la parte legal del Consejo Nacional de la Niñez. Bueno, entonces ya no tenemos más preguntas. Antes de pasar a la señora Larisa Pumarol, que hará
también un saludo para todos y todas. También queremos, no solamente fueron preguntas, los comentarios que se hicieron para ustedes como expositoras, sino que tuvieron bastante comentarios positivos, felicitándoles por la extraordinaria labor que han hecho en esta noche y por la claridad y de afinidad con que se han expresado. Larisa. Sí, gracias, Jenny. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento y el de la DIGEPEP y todas las organizaciones del gobierno que hemos organizado esta campaña de difusión de los derechos de la primera infancia y específicamente esta conferencia, que vamos a seguir trabajando, que hemos tomado nota de todas las inquietudes. También, como muy bien decía nuestra colega Jenny, hemos ido también anotando esos aportes y esos comentarios de las conferencistas, porque este es un tema de largo aliento. Vamos a seguir mejorando los servicios públicos para la población menor de 5 años en este caso, aunque este es un tema de derechos de infancia, adolescencia y pues de todas las edades. Y nada, decirles que vamos a seguir en este diálogo permanente. Esta noche hemos decidido enfatizar en este tema del derecho al nombre en el contexto de la pandemia, pero vamos a seguir semanalmente por estas mismas vías con otras interesantes conferencias que tienen que ver con los distintos derechos fundamentales de la niñez. Muchas gracias a todos y todas por participar, a los colegas de las distintas instituciones, a los interesados que han ido escribiendo por el Facebook y bueno, toda la comunidad nacional que ha estado sensibilizada y preocupada por la restitución de los derechos del nombre y nacionalidad pues a los niños y niñas que no han podido optar por el registro civil. Muchas gracias y pasen todos y todas buenas noches.